Nikan temetzon tlajpaloa noikniuan campanetz kaki oksepa. In tlamachilistli no milauak nikuelita ika kuali kitotoma un nemilistli. Aman tetzauitl tetztlatlahtolis un tokayotl uan itoka tonakayotl. Nepa ninemiliaya ika itoka tonikayotl. Se ueuentzin onetzilui ika itoka tonakayotl. Tetzauitl kihtoua ijkon. Siki kihtoua ika nehua ninotoka tonikayotl. Amo xmilauak. Nehua ninotoka tonakayotl. Ipan in amatzintli manontlahto. Milauak. Nihpia noikniuan xinaxtzintli, tlayoltzin, miltzintli, xilotzin, elotzin, sintzintli. Kuak nechtlamaka, niman nechuenchiua, ninokopa ken tlan tonakayotl. Nehua nitahtli niman ninantli. Ken tla tokniuan titoxinaxtia. Manikontotoma ken ike in tlahtoli. Ken tla xinaxtzintli nechtlatlahpenia. Ipan sintli. Nehua niueyi tlaxkali. Niueyi tlakuali. Nikalaki ipan tlahli campa niyemania. Niman ninoyeluayotia. Ompa nesi itoka noknitzin. Tlalyoltzin. Tlalyoltzintli. Tametikixmati ketlan tlayoltzin. Itoka tlalyoltzintli. Tla yonechtokaki nitoponi. Uahnesi noxochiyotziuan. Ompa nesi itoka nokni miltzintli. Natli miyek tonaltin. Niman nichikahti. Ipan notlakapan nikinmamana nokoneuan. Ompa uahnesi noknitzin uan itoka xilotzin. Kuak chikaui nokniuan nokopa niman ompa uahnesi uan itoka elotzintin. Onkema chikaui noseuia, notonauia, kimastoki ika asise ne campa nemi sintzintli. Ompa uahleua itoka. Tlakuiloltlakatl, tetzauitl, ihyokui. Kimati ika itlahtol iskamiki. Kinteteltia ipan itlajkuilol. Kimati ika kuali okaskamatl nochi. Nikan ipan in amatl. Nomamati. Kinemilia ika inaka tlalyoltzintli. Hola, ¿qué tal? De nueva cuenta, saludando a todos los nahuablantes y quienes hablan otras lenguas, saludándolos desde este lugar donde nos concentramos maestros que hablan otra lengua, además del náhuatl, pertenecientes a la región de la montaña de Guerrero. Y hoy Tetzauitl nos habla de un relato que se llama Nuestra carne. De repente nosotros confundimos por hablar demasiado el español, lo que significa de manera conceptual una palabra. Aquí se profundiza una de ellas y este relato es el número 11 y se llama Nuestra carne. Tetzauitl dice así: algunos dicen que mi nombre es de sol,
No es verdad. Mi nombre es de tierra. En este escrito quiero explicarles por qué soy de tierra. Voy a decirlo. Es verdad, tengo muchos hermanos. La semillita, el maicito, la milpita, el gilotito, el elotito y la mazorquita. Cuando me ofrendan y hacen penitencia, me vuelvo sagrado y soy quien da mucho fruto. Soy padre y madre de todos. Así nos hacemos semilla. A ver, les digo cómo está este pensamiento. Como semilla, soy escogido entre las mazorcas. Soy la fuerza del hombre. Penetro en la tierra, ahí donde reviento para agarrarme entre sus entrañas, para dar forma a mis raíces. Ahí aparece mi nombre, el corazón de la tierra. En esas entrañas, mis raíces aparecen sobre la tierra. Nace el nombre de mi otro hermano, la milpita. Al beber agua durante mucho tiempo, retomo mis fuerzas, sobre mí pesan mis hijos, ahí aparecen los nombres de mis otros hermanos, los gilotitos. Cuando los gilotes maduran, su nombre se vuelven elotitos. Entonces maduran, descansan, reciben el sol, saben que pronto se harán mazorcas, de ahí derivan sus nombres, las mazorquitas. El escribano, Tetzahuitl, toma aliento, siente que la voz lleva prisa, trata de detenerlos con su escrito, siente que entendió todo, se toca el cuerpo, trata de convencerse de que su carne es de maíz. Los saludo con mucho gusto. Buenos días.